com a sempre o de sempre. A la Celta! El Barça l'Este! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, queridos celtistas? Bienvenidos a una nueva edición de El Bar Celeste. Os habla Fernando Rodríguez desde Bayona, una Bayona realmente soleada y con pinta casi más de verano que de primavera, según lo que se puede ver desde aquí, desde mi ventana. Bueno, me imagino que se os habrá hecho larga la espera. Han sido 2 semanas sin Bar Celeste debido a ese parón de selecciones. En nuestro caso, pues una selección española que realmente dio una imagen que lo que hizo fue que echásemos todavía más de menos las jornadas habituales de Liga y, por supuesto, a nuestro Celtiña, ¿no? Diferentes asuntos que tratar hoy, porque vamos a analizar cómo le ha venido ese parón al Celta, qué es lo que ha hecho el Celta y cómo lo ha hecho en su último partido, que realmente tuvo como consecuencia ese brillante 1-3 que todavía nos relaja más a todos. Estos y otros temas los vamos a tratar hoy no solamente con mi amigo y cofundador del Bar Celeste, al que presentaré próximamente, un debutante que también hablaremos de él en muy breve espacio de tiempo. Pero antes de nada, desde Bayona lanzamos, como siempre, con todas nuestras fuerzas el micrófono a Estados Unidos para que caiga en Tennessee. Antón García, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Fernando, has lanzado el micrófono con mucha precisión, yo lo he agarrado y aquí estoy. Estoy totalmente de acuerdo en que eché muchísimo de menos al Celta durante ese fin de semana de selecciones, porque ya sabes que a mí, fuera de los mundiales y la Eurocopa, las fases finales, quiero decir, estos partidos de clasificación me interesan, la verdad, muy poco, y eché de menos al Celta, por supuesto, aunque no al Celta B. Bueno, una victoria como la que el Celta logró ayer, domingo, frente al Alavés, además fuera de casa, pues es una victoria, como tú dices, importantísima. Vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas hoy aquí en el Bar Celeste. Y, como siempre, podéis escucharlo en YouTube y también en iVoox. Y como tú dices, Fernando, tenemos a un invitado hoy muy especial que es debutante, así que te paso el micrófono de nuevo para que lo presentes. Pues exactamente, vamos con Nelly. Por cierto, has añadido un tema importante, que también hablaremos de esa reapertura de Balaídos después de tanto tiempo, esta vez para dar cabida a 1000 personas que pudieron asistir, entre ellas el que os habla, pudieron asistir al partido del Celta B contra el Valladolid B en ese inicio de liguilla que realmente no fue nada fructífero. En este caso hay que hablar de una derrota por 1-3 casualmente en el Coliseo Vigués. Y sin más dilación voy a presentar, como decíamos antes, a un debutante en este Bar Celeste. Él tiene mucha vinculación con las peñas del Celta, un colectivo del que creo que en estos 3 años que llevamos en el Bar Celeste no hemos hablado realmente nada o prácticamente nada. Es directivo de la Peña El Velo, pero también tiene otras vinculaciones con otras peñas, ¿no? Sin más dilación, damos las buenas tardes y la bienvenida a Abdón Corrubedo. ¿Qué tal, Abdón? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la verdad es un placer poder estar por fin aquí disfrutando un pouco un programa que suelo escoitar moi a menudo. A verdade é que eso me fai así especial ilusión estar aquí dentro, non escoitarvos a través das ondas, sino estar aquí metido tamén no allo con vos. A verdade que sí, un placer. Un saludo. Bueno, pues un placer también para nosotros. Y hay que decir que, yo estoy en Bayona, en Estados Unidos, y tú estás en Ribeira, provincia de Coruña, ¿no? Sí, estou, no meu pobo, se chama Corrubedo, e pertence eso ao Concello de Ribeira, un pobo aquí de Ribeira. Pero sí, a nosa sede da Peña en Ribeira, pues realmente sí, estou en Ribeira, vamos. Bueno, pues como decía yo, hablaremos de ese mundo de las peñas que apenas hemos tocado, prácticamente nada hemos tocado en este Bar Celeste, pero Abdón, la primera pregunta, ya te la decía fuera de micrófonos, siempre nos gusta hacerla a los que debutan en el Bar Celeste y la pregunta es obligada, ¿no? Te vamos a pedir que eches la vista atrás y que nos digas, ¿cómo recuerdas tus inicios como celtista, ¿no? ¿Cómo te enganchaste a esta fiebre?
Pues mira, a verdade é que nunca había comentado isto, tampouco me habían preguntado. Pues mira, foi nunha excursión na Torre de Hércules, entre un neno, 8 ou 9 anos ou 10. Estaban todos os meus compañeros de clase comprando pins, que antes se levaban moitos pins, do Deportivo e tal, apenas quedaban. Eu fixime máis no Celta, na Cruz e tal. Claro, non tens moita idea de fútbol, porque hoxe en día todos os nenos de 7 ou 8 anos teñen tablets, teñen moi de información, nós nada máis que tiñamos o Marca e pouco máis, non? Entón, fixeme máis naquele escudo, pois Celta de Vigo tal, claro, despois tiña moito vacil en clase, porque Celta, claro, mete a Vigo, portugués, non sei que, máis ainda me gustou máis o Celta. Xusto me coincideu aquel ano, en segunda división, que subíramos a primeira, que creo que incluso quedara Pichichi en segunda grado Gudel, tiñamos un equipazo que un par de anos despois estábamos na final de Copa ante Zaragoza, aquela famosa 94. Entonces, claro, máis collín vinculación co equipo. E de por riba tocoume convivir, mentre me quedei na Coruña, co famoso Super Depor, no, que todos me chinchaban aí co Super Depor e tal. Entonces eu, se sea por punky ou por rebelde, eu tiraba ainda máis para o Celta. Entonces eses foron os inicios, e logo son a vez que empezas a ver máis fútbol, máis tal, bueno, pues evidentemente xa me enamorei do escudo do equipo e ata hoxe, claro. Bueno, realmente hablas de una época, yo no sé si coincidirá Antón conmigo, que yo la recuerdo casi también como mis inicios como celtista, no sé si es tu caso, Antón. Sí, por supuesto, esa época en la que el Deportivo se convirtió en el Superdeport, pues para todo celtista es una época difícil de recordar, ¿no? Es decir, el Deportivo tenía un equipazo y pudo haber ganado incluso más títulos de los que ganó, pero claro, sigue siendo el eterno rival. Entonces decir que un celtista se alegra de que el Deportivo gane una liga, por ejemplo, pues realmente en la mayor parte de los casos, por muy equipo gallego que sea, es mentir un poco, ¿no? Porque el corazón celeste está ahí, los sentimientos son los que están, pero lo que es innegable es que esa época para alguien como Abdón, viviendo en la provincia de A Coruña e interesándose por el Celta, tuvo que ser una época bastante complicada, ¿no? Pero bueno, desde entonces hasta hoy, y además miembro de una peña, tema del que a mí me interesa mucho hablar, por cierto. Mira, de feito, unha cousiña, eso foi de neno, pero a miña adolescencia paseina en Coruña capital, o sea, desde os 10 hasta os 20 ou 22 anos viví en Coruña capital, o sea, vivía máis metido, digamos, en el ojo del huracán, digamos, non? O sea, peor ainda, non? Porque na provincia prácticamente vivo nas Rías Baixas, a día de hoxe, pertence a Coruña pero as Rías Baixas, pero todos esos anos que vin, que foi xusto, como decías ti, cando non ganaron a Liga e todos os títulos, eu xusto vivía na capital, o sea, en Coruña, e ainda se fai máis difícil, claro. Desde luego. Pues realmente una historia muy bonita que nos pone en un contexto bastante nostálgico, y damos ahora sí un paso hacia adelante, nos ponemos en el presente. Como decíamos, un partido importante, el de las últimas horas, jugado en Vitoria, una victoria que, valga la expresión, la redundancia casi, que se cimentó en muy poquito tiempo, y realmente sorprende a celtistas como nosotros tres, que estamos acostumbrados a sufrir, que las cosas buenas a veces vengan tan juntas y de forma casi tan atropellada, ¿no, Abdón? ¿Cómo lo viviste tú? Sí, bueno, a ver, é un resultado que non me esperaba, contaba coa victoria, pero, non sei, un pouco máis apertadiña, quizás un 0-1, e a verdade é que, claro, prácticamente me puxen a comer, ca televisión a tope, por suposto, cando me levantei a coller un tenedor, xa me hemos metido o segundo, prácticamente no primer plato xa me hemos metido o terceiro, o sea, chocou un pouco, dixen, a primeira parte recordaba un pouco aquela contra o Cádiz tamén. Digo, bueno, a ver se non se convirte naquele partido de hai uns anos contra Las Palmas, que acabamos empatando a 3, non? Pero sí, tamén distí, era un partido que había que ganar sí ou sí, porque era un pouco un golpe na mesa e dicir, bueno, pues ganámoslle a un, non vamos a decir colista, porque ainda queda moita liga, pero contra un equipo, un candidato a descenso, pues non son 3 puntos, non, virtualmente son algúns máis. Parece que te alejas máis dos postos de descenso, ganándolle a un equipo que está en horas máis baixas que a nós. Por eso me pareceu, vamos, unha victoria importantísima, e xa nos poñemos bastante alesados destes últimos anos que sempre sufrimos
ata o último minuto do último partido, que a verdade que a reconquista é moi bonita, pero pasamos moi mal. La verdad es que sí. Antón, no sé si fue tu caso también. Bueno, en tu caso no pudo coincidirte con la comida ahí en Estados Unidos, ¿no? No, a mí me coincidió pues levantándome porque el partido por la diferencia horaria salía a las 7 de la mañana y por tanto el canal no lo ponía en directo, lo acabé viendo en diferido por supuesto para poder comentar hoy como siempre hago, pero claro, me desperté más o menos sobre las 7:25 y ya el Celta estaba ganando 0-3, con lo cual pues yo casi no lo podía ver, me quité las legañas así porque pensé que a lo mejor estaba soñando todavía, pero no, 0-3 en 19 minutos, la verdad es que es una historia de partido que generalmente no se da en el caso del Celta, pero después de haber visto el encuentro en diferido, pues me doy cuenta de que fue un partido realmente muy sólido del Celta, un partido con una primera media hora del Alavés para olvidar, desde luego si quieren salir de ese pozo en el que en estos momentos están metidos tienen que mejorar muchísimo ese inicio de partido, y realmente un partido en el que pues tenemos una tripleta atacante que hay que reseñar, con Yago Aspas, Nolito, Santi Mina, y un Yago Aspas desde luego colosal, porque ya no es solamente que marque un gol, que lo marcó, sino que además da otros 2 goles, se convierte en uno de los pocos jugadores de Europa con lo que ahora llaman, imitando a la NBA, un doble-doble, es decir, 10 goles y 10 asistencias, dobles dígitos en esos dos apartados de la estadística. Y bueno, pues un empate, una victoria, perdón, yo contaba con un empate de hecho, pero una victoria que pone al Celta pues muy cerca de lo que realmente desde el principio ha sido el objetivo de este año, que es salvarse y además con más holgura. Yo diría eso, que fue un partido muy sorprendente, pero también muy sólido del Celta y con un Yago Aspas que, bueno, pues vuelve por unos fueros de los que nunca realmente se ha ido, Fernando. Sí, está claro que los números no engañan. Y hablando de la actitud del Celta, yo creo que el Celta salió en modo obrero y yo creo que en campos como este hay que salir así, ¿no? Con esa mentalidad. Puede que no hagas un partido bonito, pero tienes que igualar esa intensidad que te pueda plantear el rival. Y yo lo decía en el último Bar Celeste de hace 15 días, ¿no? En esta recta final de 10 partidos lo que me daba miedo es que el equipo se cayera en cuanto a, pues autocomplacencia, creer que estaba todo hecho. Y realmente Coudet, como él decía en la rueda de prensa, fue muy pesado en estas 2 semanas e incluso les introdujo el concepto de final, ¿no? Que algunos consideran ahora mismo exagerado, puede que sí, pero Coudet consiguió ese objetivo, ¿no? Que todos estuvieran implicados, ¿no? Y en ese sentido yo tengo que destacar a algún jugador que, muchas veces he criticado, ¿no? Pues porque desaparecía demasiadas veces, por su calidad que se le presupone no daba la talla, como Denis Suárez, ¿no? Creo que Denis quizás no fue brillante, pero sí trabajó, y cuando un jugador trabaja, más allá de sus cualidades técnicas, y aporta, como aportó, cortando balones, dando pases clave, pues yo creo que eso se agradece, y cuando ves que la implicación es de todos los jugadores, pues realmente uno se siente más tranquilo y confiado en su equipo, a pesar de que la plantilla sea corta, ¿no? Yo diría que la defensa ayer, pues no fue la que tendría que haber sido en cuanto a actitud. Creo que Murillo ya se le veía al principio con esa tarjeta que recibía de forma muy temprana, que no estaba en su mejor momento, y realmente estaba impreciso, y ya digamos que la acción de la segunda amarilla creo que es de un jugador que no está, digamos, metido en el partido, ¿no? Porque si sabes que tienes amarilla, si sabes que el partido está resuelto, no tienes que digamos, cometer esos deslices, ¿no? Que realmente pueden costar caro a un equipo, que tú el otro día lo decía ahora Abdón, que realmente contra Las Palmas, por ejemplo, pues le costó un disgusto al Celta, ¿no? No sé si Abdón quiere hacer algún análisis más en profundidad. Sí, pues perdí durante un minutiño, entonces no sé ahora mismo dónde está o fío. Sí, estábamos hablando de las carencias que aún así se pudieron mostrar en el partido de ayer. Sí, porque, sí. Era algo que quería comentar, tampouco que o Celta fixera o partido do siglo, non? Eu creo que a la vez
lo puxo tamén un pouco fácil. É un equipo ahora mismo casi xa sen actitude, que se ve que están horas moi baixas, que non ves bloque, non ves equipo, non xojan a la vez, non? Por facer un chiste fácil. Entonces, digamos que non é só a victoria do Celta, non? Sino tamén un pouco a derrota do Alavés. Incluso, bueno, se dice, se comenta, se habla que o vestuario está moi separado xa, que non teñen xeito aí, que hai xente que xa pasa de entrenar, non hai actitude. Entonces, vale, despois por outra cousa, quero dicir que para ir ganando 3-0 na primeira parte, creo que fixemos un montonazo de faltas e de tarxetas totalmente innecesarias para un equipo que vai ganando 3-0. O sea, cando se fan, é porque realmente, pois, deberían ter medo ou notaban a necesidade de que por momentos, incluso a la vez, a pesar de estar facendo un mal partido, hubo momentos que nos estaban papando. O sea, se non nos se fan esas faltas, non? Digo eu. Sí, Antón, no sé si quieres particularizar en algún aspecto del juego de ayer. Estoy de acuerdo con lo que comenta Abdón totalmente. Fue un partido que lo facilitó mucho el equipo local al Real Club Celta, y además se notaba esa falta de pegada en el Alavés, especialmente en la segunda parte, cuando jugando con uno más, pues prácticamente no tuvieron tantas ocasiones claras como para recortar las diferencias en el tanteador, ¿no? Yo creo que el Celta lo que hizo fue conformarse evidentemente con ese 0-3 al descanso, que incluso pudo haber sido 0-4, y después pues le entregó el balón al Alavés, hizo cambios para rotar a jugadores y mantenerlos más frescos de cara a los próximos partidos, y a pesar de estar en inferioridad, el Celta realmente no sufrió demasiado en la segunda parte, más allá de ese gol ya muy tardío que acercó al Alavés en el marcador y maquilló un poco el resultado, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo en que hay ciertas cosas que se pueden leer desde un punto de vista negativo. El aluvión de tarjetas es una de esas facetas, y después también pues hay jugadores como Murillo que, como decía Fernando, están realmente fuera del partido, están fuera del equipo, realmente están muy bajos en esta temporada. Yo lo dije antes, un partido sólido del Celta porque supo negociar un partido que era importante ganar, pero sí es cierto que va a ser probablemente una de las victorias fuera de casa más fáciles del Celta, ya no solamente esta temporada, sino en las siguientes que nos vienen encima. Pues efectivamente, hablaba antes de un aspecto importante, ¿no? Que a la vez parece que el ambiente del vestuario no es el mejor. Hay que recordar que, por ejemplo, hombres importantes como Lucas Pérez pues han sido apartados ya hace unas semanas por el Pito Abelardo, y yo lo comentaba pues anteriormente con mi padre, con el que suelo ver los partidos, que me recuerda un poco al capítulo de Berizzo con Orellana, ¿no? Cuando lo apartó por indisciplina. Realmente son dos capítulos que son paralelos, que son realmente reflejo el uno del otro, y yo os quería preguntar, empezando por ti, Abdón, ¿hasta qué punto esa indisciplina pues está justificada? Porque realmente el daño que se le hace a tu propio equipo es grande, ¿no? Bueno, creo que nadie, sea un míster, sea un xogador, ou sea Cristiano Ronaldo, que sea, nadie debe estar nunca por encima dos para empezar. O sea, si o xogador comete unha indisciplina grande, menosprecia os compañeiros, ou creo que o caso de Lucas, vou a falar un pouco que escoitei, porque eu non estaba ali, non? Pero creo que fixo unhas declaracións tipo que estaba moi por encima do resto da plantilla. Entonces dices tú, entonces ¿qué haces aquí, no? O sea, ¿por qué no te vas para Bayern Múnich, no? Entonces, claro, o que nunca chegamos a ver foi o que dixera Fabián Orellana, para ser tan drásticamente aquela salida da Madroa, que creo que en nada, en horas ou en días, xa estaba xogando en Valencia. O sea, aí tuvo que ser algo moi gordo para que ver iso. Unha persona que se ve, non sei, ten cara de paciente, ten cara de, vamos, que non vai a tolear, non ves un Benito Floro, un Luis Enrique que dice, yo aquí tengo razón sempre, ou Mourinho, non? Aquí tengo razón sempre, se non me cago en todo, non? Entonces, non sei, tuvo que decir algo moi gordo Fabián Orellana para votarlo. Eu estou de acordo en eso, na primeira frase que dixen. Nadie pode estar nunca por encima do escudo. Os xogadores van e veñen, os entrenadores van e veñen, pero quen vai estar sempre ali sempre vai ser o escudo e os aficionados mentre vivamos, non?
na miña opinión. Sí, el entrenador yo creo que tiene que ser, sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo, en este fútbol moderno del siglo XXI, tiene que ser casi más que entrenador o además de entrenador, tiene que ser psicólogo también para llevar Exacto. ese grupo de personas, que al fin y al cabo los jugadores son personas, ¿no? Y tienen que comportarse como tales, tienen que comportarse como profesionales. Lo que no puede ser es que un jugador, porque se crea mejor o peor que otros o tal y cual, pues pueda campar por sus derechos por ahí, decir lo que le dé la gana y después, como es un jugador muy bueno, pues no quitarlo de la alineación. Yo creo que quitar a un buen jugador de la alineación o a un jugador importante, sobre todo en la situación en la que se encuentra el Alavés, tiene que ser una situación, como tú dices, Abdón, muy seria, ¿no? No creo que Abelardo o cualquier otro entrenador lo vaya a hacer simplemente pues porque ese día se levantó con el pie cambiado, ¿no? Me da a mí la sensación de que hay muchos jugadores que no se comportan de la manera que deberían y después acaban perjudicando muchísimo al equipo, ya sea dentro del campo, autoexpulsándose, como pues creando un mal sentimiento, un mal ambiente en el banquillo o en el vestuario, ¿no? Yo no tengo, evidentemente, tampoco ningún tipo de información privilegiada para saber exactamente lo que ocurrió, pero yo entiendo que cualquier entrenador que tenga dos dedos de frente hace o toma este tipo de decisiones solamente cuando es absolutamente necesario. Los jugadores no son dioses, por muy buenos que sean, son personas y tienen que comportarse como tales, y si no, pues tendrán que sufrir las consecuencias. Lo malo es que el equipo acaba sufriendo las consecuencias también. Esa es la disyuntiva, pero en este tipo de situaciones, cuando hay salidas de tono, yo siempre estoy del lado de quien toma la decisión de castigar al jugador de la manera que piensa que debe castigarla. Otra cosa es el castigo de un jugador como Radoya que se queda en la grada porque, pues por las razones que muchas veces hemos comentado, ¿no? Esa es otra situación diferente. Bueno, y hablando de disciplina, quería abrir un capítulo aquí, aunque no suelo hablar de ellos, pero me gustaría hablar de ellos para saber vuestra opinión. Y además, me refiero al ámbito arbitral, no solemos hablar de ellos y ahora que hemos ganado, pues precisamente es buen momento para hacerlo. Mateu Laoz, cuando empezó a arbitrar en primera, tenía el cartel ese de qué buen árbitro, que deja jugar, etcétera. Pero yo creo que ayer y en muchos partidos Mateu Laoz confunde dejar jugar con saltarse algunas faltas que son clarísimas, incluso de tarjeta, y que ni siquiera las considera, ¿no? Yo creo que ayer una o dos faltas que podía haber pitado a favor del Celta, incluso con tarjeta, las deja de pitar y además yo creo que con un rostro como que no ha visto absolutamente nada, ¿no? Quería preguntaros brevemente, para después pasar a otras cosas, ¿cómo habéis visto el arbitraje y si coincidís conmigo, ¿no? En que parece que Mateu ha cogido un camino y pase lo que pase, sigue por ese camino, ¿no? Abdón. Bueno, dejar jugar está ben hasta un punto, non? O caso de Mateo que acabas de plantear ti. Dejar que os xogadores, claro, o partido deles non pode ser protagonista, ti, como outros árbitros que había antes, que eran os auténticos protagonistas do partido, pero hasta un punto, porque se tienes que xogar demasiado, pois ao final estás perjudicando o partido, porque hai accións que hai que cortar. Y si esto no fue falta, ¿por qué luego esto sí? O sea, llega un momento que se te puede ir das mans o partido e acabar nun auténtico Getafe Granada, non sei se me entendedes, non? O sea, Sí. acabar sendo aí hachas, cuchillos, machetes, e claro, si as de antes non foron falta, pois estas de ahora tampouco deberían ser falta, nin tarjetas, nin nada. E o que dis ti, máis que dúas faltas a favor do Celta, vin algunha máis, e non nos vamos a poñer caseros, nin non. Sí. Objetivamente falando, hubo un par de accións que diste, oye, ainda que non saques tarxeta, pero para un pouco o xogo, non? Xa non digo por darnos un tiro libre fora. Digo, corta isto, párao, e aviso aos xogadores. Oye, iremos frenando, que ao final, o sea, pasa o que pasa. E ao final pasan cousas como que Murillo acaba vendo a segunda tarjeta, porque claro, ese chaval se estaba ido de olla de todo. O sea, non estaba metido no partido. Se estaba pensando,
o que entre por aquí se va a ver opción, o me levo o balón ou me levo a perna. E ao final, pois, clarísimo, foi de Mourinho, aí vimos, o sea, así de claro. Antón. Sí, a mí me gusta que los árbitros sean dialogantes, pero que dialoguen no significa que sean mejores necesariamente. Y si Mateu Laoz es el mejor árbitro que hay en España, pues eso te da un poco una idea de cómo está el arbitraje en España o cómo ha estado el arbitraje en España durante décadas, ¿no? Yo soy árbitro también, por supuesto no del nivel de Mateu Laoz, y me gustan, como digo, los árbitros dialogantes, pero es que los árbitros en el fútbol de hoy tienen que ser también psicólogos, tienen que saber llevar los partidos y en muchos casos los jugadores se desquician también debido a las acciones de los árbitros, ¿no? Como vosotros habéis explicado. A mí me gusta mucho más, como en casi todo, el modelo arbitral inglés, pero para poner en práctica el modelo arbitral inglés tiene que haber toda una tradición detrás que en España y en otros países no hay, porque en Inglaterra los jugadores, ya sean extranjeros como locales, se miden muchísimo más con los árbitros. Los árbitros tienen una autoridad que se han ido ganando a lo largo de las décadas, ¿no? Algo que en España pues parece que muchos árbitros quieren ganarse la autoridad a base de tarjetas y de gritos y cosas así, ¿no? Y eso no siempre funciona, ¿no? Por eso, ya sabes, Fernando, en eso yo soy bastante anglófilo, prefiero el tipo de arbitraje inglés, pero el tipo de arbitraje inglés funciona en Inglaterra y no tanto en otros lugares donde el nivel del arbitraje en general en España, tengo que decirlo y además visto desde lejos, me parece que está bastante bajo, ¿no? Sobre todo para una liga que se quiere vender como la mejor liga del mundo, que como sabes, en mi opinión no lo es. Bueno, y si os parece, es algo que tengáis algún apunte más que hacer sobre el partido de los mayores, vamos con esa novedad que antes avanzaba Antón en la introducción, esa apertura de puertas del Estadio Municipal de Balaídos para dejar pasar al Celta B y al Valladolid B, que bueno, protagonizaron un partido sobre el que yo opinaré rápidamente, en el que se demostró claramente que el Celta B pues no está para subir a Segunda División A y quizás, a pesar del empeño de Onésimo por jugar en este campo de Balaídos, quizás le hubiese venido mejor jugar en Barreiro. ¿Qué opinas, Abdón? Bueno, vale, eu no principio era dos que opinaba, bueno, sempre opino que se o Celta vai xogar en Barreiro, debe xogar en Barreiro porque é o seu feudo. Pero vendo os resultados que estábamos tendo na casa, os resultados que estábamos tendo fora, dices, a ver se vai ser culpa de que as dimensións de Barreiro son pequenas, falo do céspede, non das gradas. Sí. E a ver se nos vai a pensar máis xogar en Barreiros e tal, pero sí, visto outro día, por un lado, gran noticia, que a xente volvera, non poden ir, o sea, non me tocou a entrada, me vou encantado ver a pisar o meu sitio, vamos, o sea, que teño ali abandonado. Sí. Buenísimo volver a ver a xente entrando en Balaídos, envidia sana que me dou, pero non ten por que soar o Celta B aí, e para min o logro xa está feito, que é non, digamos, bueno, como está feita a Liga esa hora, é un pouco raro de dicir se subes ou baixas, pero para mí, digamos que o objetivo era non perder unha categoría máis e xogar na cuarta categoría de fútbol español, senón xogar na primeira RFF, non sei ahora mismo como me pretenden chamar. Entonces para mí o objetivo do Celta está máis cumprido, que é xogar en esa liga que se vai a crear ahora, para estar en segunda e quedar de últimos, que tampouco lle deseo ningún mal, pois tampouco vale a pena. Quizáis hai que forzar máis o equipo, asentalos en esa primeira RF, como lle chamen, asentarse ben, e como se falou de crear un equipo C para xogar en terceira división, me parece moi ben. Antes igual debería pensar tamén en facer o femenino, pero eu como non son directivo do Celta non podo opinar porque non sei como está a cousa, pero bueno, antes con Celta C faría un equipo femenino e o deixo. Pero vamos, quizáis, o que digo, será mellor primeiro sentarse en esta nova liga que hai, e logo se dentro un par de anos somos a leche, pois así mirar de subir a segunda, porque pensade que en nada o primeiro equipo estaba a punto de baixar a segunda, non é a primeira vez nestes últimos anos que o propio Celta B ten que pagar unha plaza con pasta para seguir en segunda B, porque senón vai ser unha terceira. Entonces, falar dunha segunda do Celta B agora me parece casi utópico, por decirlo de alguna manera. No sé qué pensás vos. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Abdón, con lo que comentas, tanto en cuanto al Celta B como en cuanto al equipo femenino, que yo creo que crearía sin ninguna duda antes que un Celta C, pero bueno, lo que comentas acerca del Celta B es cierto, el objetivo está cumplido y se vio
en ese encuentro, que el Valladolid, que le llaman ahora Promesas, que es el Valladolid B, es un equipo pues mejor que el Celta B. Es cierto que el Celta B se lo puso bastante fácil en algunos momentos del encuentro, pero aunque al Celta B le hubiese salido un partido mejor, yo creo que el equipo vallisoletano está por encima. Y yo aplaudo la labor de Onésimo. Creo que hizo o está realizando una magnífica temporada, primero de grupo, en un grupo en el que hay equipos buenos como por ejemplo el Deportivo, que no llegaron ni siquiera a clasificarse, y entonces pues yo creo que hay que aplaudir y hay que también ser realistas, como tú dices, con la situación del Celta B, que es la que es. Y entonces esto me hace que se me ocurra una pregunta para ti, Abdón, porque la hemos hecho ya a otros invitados. ¿Tú piensas que el Celta realmente potencia la cantera, o piensas que es más una cuestión de marketing y que quizás se podría hacer mejor? A famosa Fontesa, non? Bueno, vamos a ver. Nestes últimos anos vimos que o Celta B se reforzou con varios xogadores de fora. Non me parece del todo mal, porque así o equipo se pode aceptar que xogan ese tipo de ligas. Mira, por un lado, me parece que descuidamos un pouco a carteira, e por outro lado me parece que a veces incluso abusamos de, como chamar, de algunhas vacas sagradas, por decirlo de alguma maneira, ¿no? O sea, por ejemplo, agora mesmo nos topamos cos dos porteros titulares lesionados para larga duración. Que ben o fixo Iván Villar el outro día, que por certo nos dixemos antes do partido do Alavés, que fixo un partidazo, pero quizáis tamén pode ser o momento de traer outro portero. E non digo para quitar a titularidade a nadie, simplemente competencia, que haga competencia, porque ahora mismo Iván Villar sabe que vai ser titular indiscutible hasta que acabaría. Entonces igual, se hubiera traído outro porteiro, xa sabendo de sobra que que Sergio Álvarez estaba lesionado e non tiene ficha, entonces creas esa competencia, igual, que sea igual Rubén, cando estaba sin lesionar, sea o porteiro titular, e vamos segundo, pero hai unha competencia que é moi sana na Madroa, en onde eu xa sei que vou xogar fijo. Despois, por outro lado, hai xogadores que, bueno, outro día entrevistando a Sergio Carrera, foi moi sincero comigo, e dixen, oye, que opinas de que subas ao primer equipo a entrenar para logo non disputar un minuto, e despois tampouco te convoquen para o B? Entonces está así un pouco en terra de nadie. Él dicía, me dixo abertamente, que lle fastidiaba, porque entonces nese aspecto doy a razón a Sergio, e non se está esperando ben a canteira. Se ti ainda non eres bo para o primeiro equipo, pois arrasa no segundo equipo, pero xoga no segundo equipo. Non me chames para o primeiro para non xogar ni un minuto, porque ao final estás desaproveitando nun lado e no outro. Me dicía, o exemplo que era Sergio Carrera, me dicía, eu que quero xogar ao fútbol, ahora mismo quero xogar ao fútbol, non quero estar nin na grada esperando a que me saquen un minuto, nin logo que non me convoque Onésimo no segundo equipo. Entonces, nese aspecto, sí é certo que se descoida un pouco a canteira, e incluso este entrenador, os meus máximos eloxios a Chacho Coudet, pero realmente está usando sempre o mismo 11, os seus titulares, que sí, algúns son cantiráns, pero non se coveu, son cantiráns que estaban Hugo Mallo, Yaguaspas, forxados dallanos, o sea, non emprega para nada a carteira, aí se perde. E logo, por outro lado, que falamos que se os juvenís, que os infantís, que se son campeóns da Liga, son moitas horas antes, pois en ese aspecto, sí, vexo que o Celta aposta por a canteira mogollón máis que calquer outro equipo de Galicia, que está xogando en divisións inferiores, sin nombrar a nadie, pero non usa ni un xogador de canteira, e un a mellor ou dos, así de claro. Entón, a miña opinión é eso, que acabo de decir. Por un lado, sí, que por as razóns que din, e non por as outras razóns que dei. Non sei que opinades vos. Sí, desde luego el tema del portero es un debate que yo creo que Antón ha introducido muchas veces, ¿no, Antón? Sí, yo en lo del portero estoy totalmente de acuerdo con Abdón, es lo que llevo diciendo mucho tiempo en el programa. Y yo, que además me fijo mucho en los porteros porque es una posición que me gusta mucho y en la que yo solía jugar cuando pues en el patio de la escuela jugaba al fútbol, y entonces siempre tenía equipo porque nadie quería nunca ser portero y yo sí. Pues yo creo que es un error, y lo he dicho muchas veces, pues no apostar por otro portero, por esa cuestión de
de la competencia, pero también por el hecho de que el Celta tiene porteros que se lesionan con una facilidad impresionante y después te encuentras con la situación en la que estás ahora, que no es la situación ideal, evidentemente. Sí, y decía antes algo muy importante. Es verdad que en el análisis individual que hacíamos del partido contra el Alavés no nombrábamos la gran actuación de Iván Villar, que está volviendo a crecer. Yo creo que igual que creció cuando tuvo que ponerse bajo palos en la temporada pasada, con esa serie de partidos tan seguidos, ¿no? Yo de Iván Villar digo algo que ya dije anteriores veces, que es que se le ve más valiente en las salidas que Rubén. Creo que tiene menos miedo a, bueno, pues a cometer algún que otro fallo y sale más debajo del larguero que Rubén, ¿no? Y yo creo que eso le puede premiar y yo creo que es un buen camino de crecimiento para él, ¿no? Efectivamente, hemos tenido suerte con Iván Villar, pero es verdad que bueno, pues el fichaje de un portero en verano podría bueno, pues aumentar la competitividad y en definitiva aumentar la calidad del equipo, ¿no? Veremos qué decide una directiva que realmente lleva varios años sin mover ficha en verano por un portero, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo cuestión de esperar a ver si este verano es diferente a los anteriores. Y si os parece, vamos a hablar un poco de un aspecto que yo comentaba al principio, aprovechando que está aquí Abdón, que como decía es directivo de la Peña al Velo y también bueno, pues tiene vinculación y está digamos implicado con otras peñas. Abdón, que nos comentaras un poco, bueno, pues cómo han vivido las peñas este tiempo de, bueno, pues de COVID y realmente cómo es un funcionamiento de una peña y realmente lo que aporta a la masa social del Celta, ¿no? Bueno, a ver, os tempos de Covid foron malísimos, porque eu te digo a verdade, confeso, que estás encerrada na casa ou non hai tabernas e tal, pero o que máis choraba, de verdade, non poder ir a Baleidos, pero en serio, así non, se pasa fatal, falas co resto de xente, serei o único enfermo que sabes que conta tanto, todos coincidimos, pero non é só o momento do partido, é sair no autobús, falando de, pois como estamos falando aquí ahora mesmo, o sea, falando do partido do outro día, que se falando do árbitro, despois chegas arriba aos aledaños e tal, que te vas a comer un bocata ou te tomes unha cervexa, e como vos digo, que así conozo bastantes peñas e tal, pois te encontras con este Ourense, te encontras con aquel de Santiago, todos un bicos e abrazos e borrollo, vamos, ao final o partido evidentemente é importante, pero todo o que rodea é moi importante, é unha cousa para min preciosa, o momento previa e todo eso. O funcionamento da peña, a ver, a mí personalmente a veces hai partidos, os famosos horarios de Tebas, non, digamos. Sí. E a veces que chego eu sou músico, entón, a veces chego de tocar ás 5 da mañá, pois teño que chegar ao meu pobo, tal, moitas veces levo unha hora dormindo, unha hora e media, se me ven despertar a filla, porque claro, os autobuses os suelo organizar eu, non? Co do bar onde temos a peña, do bar Plaza. Entonces, claro, o autobús sale daqui, da miña aldea, porque eu son o que vive máis lesos de Baleidos, digamos, non? Entonces, igual, pois a xente da mañá se me ven despertar a filla, papá, partido, desperta, tal, entonces vou dormindo, prácticamente, e logo teño que parar en Ribeira, na Pobra, en Boiro, parar logo en Catoira, a recoller a peña de Sergio Álvarez, e logo ir a Vigo, e unha vez que acaba o partido, o sea, facer todo iso inversa, e posiblemente chegues prácticamente medio tarde para o concerto que teño ese día. Entón, ao final, andas sin dormir e tal, e moitas veces viñen os compañeros, pero que non sei si, macho, o sea, ni siquiera non pode ser un día con nós, quedarte na discoteca un pouco, non, teño que escapar sempre. Entón, a resposta, sempre digo típico, non trates de entendelo, non? Unha frase moi nosa, non, dos futboleiros, non trates de entenderlo e tal. Entonces, eso, o noso funcionamento da peña, pues supoño como todas as demais, non? Poñemos un mote todos os anos, organizamos uns buses a Baleidos para que vive que non. A veces, pois, si vemos que sobra pasta, pois metemos algún bus gratis, si se pode, o sea, un pouco como todos. Abdón, una cosa que yo siempre me he preguntado de las peñas, claro, hay ese componente social que es muy importante, ¿no? Que se vive el fútbol de una manera diferente que si lo estás viendo en tu casa, evidentemente, o incluso que si vas al campo tú solo o simplemente con un amigo, ¿no? Hay ese componente social de estar dentro de un grupo de personas que son todas diferentes pero que tienen esta misma pasión por el equipo.
Y bueno, Albelo, por supuesto, es uno de los jugadores, bueno, importantes de la historia del Celta, que además yo recuerdo de cuando era pequeño. Hay una foto en la que salgo yo con el equipo del Celta y entre ellos está Albelo, bueno, Baltazar y muchos otros de esa época, Jimmy Hagan incluso. Eh, Sí, sí, sí. y bueno, dos preguntas rápidas. Una es, ¿cómo se decidió que la peña iba a estar dedicada al velo? Y segundo, Abdón, ¿cómo es o cómo han sido la relación de las peñas en general con la directiva o con las diversas directivas del Real Club Celta de Vigo? ¿Hay una relación fluida, bidireccional? ¿Cómo es todo eso? Bien, por el tema del velo, bueno, cuando se fundou a Peña, eu era un crío, evidentemente, entonces estaba buscando a ver que non me querían poñer a Peña, que se Peña de Barbanza, que se Peña de Palmeira ou da Pobra ou donde se fundara. Entón, creo que fora, según me contan os directivos xa, da alta directiva, como chamo, os máis maiores da Peña e tal, me decían que justo fora o accidente que tuvera el velo, entonces pues se puxeron en contacto con él y creo que José Manuel pues creía que eran 4 tolos, ¿no? Pero ¿dónde van estos na provincia de Coruña a facer unha peña así, es que tipo, pero claro, bueno, salábamos aí, pues que si creo que 30 anos, pues bueno, entonces xa se creerá que somos unha peña de verdade. De feito, él todos os anos acude a comida que facemos, suele máis, nunca ven solo, sempre nos trae que si ven Mate, que si Pichi Lucas, o sea, un pouco os seus compañeiros de aquel Celta, que bueno, digamos, para a xente máis maior da miña peña, son os seus ídolos. Uh -huh. Como para a miña filla de Aguaspas, non? O sea, flipa. Claro, pues na peña tamén temos un dos fundadores da peña, José Manuel Peleteiro, pai de Ana Peleteiro. E Ana tamén, vai máis nova que min, pero tamén fai o posible para vir sempre a comida con nós, a pesar de ser unha rapaza con mollón de compromisos, tanto deportivos como sociais, pero así sempre facemos por estar todos nesa comida. E despois o tema das peñas, bueno, pois eu estou en un grupo de WhatsApp que claro, ahora todo facemos máis fácil, non é como antes con mails ou con cartas escritas. Temos un grupo de WhatsApp onde estamos prácticamente as principais peñas ou todas, ou un de cada tal, e aí pois un pouco falamos que si se vai facer recibimentos, que si non, que si non sei que si mariachis, o sea, se fala un pouco de todo, non? Entón está metido Pepe Méndez, bueno, que para mí é bo amigo, cando queremos entradas as peñas, pois falamos con el, nunca hai problema, o sea, nos trata ben. E logo xa, a relación que ten el ca propia directiva, claro, ese é un escalón ao que eu non chego, pero bueno, máis ou menos sempre temos o conto en todos os aspectos, non só no fútbol, de querer máis, non? O sea, parece que nos poñen un bus, pois só poden poñer dous, que teñen cartos, non? Sempre parece que sempre queremos máis, non? Ou faz o aniversario da peña e te mandan un xogador e ti, xa podía mandar a Yaguaspa, senón a un do Celta B, o sea, sabes? O sea, Pepe fai o que pode, mira ben por nós, calquer cousa que temos, lle pegas un toque e falas con el e non tes problema ningún. Entón, nese aspecto, eu estou moi contento con a Federación de Peñas e logo xa, desde Pepe hacia cima, digamos, aí xa non sei porque non estou metido esa cousa máis deles. Esos jugadores que mencionas, Abdón, algunos de ellos, pues sobre todo Mate, están entre mis ídolos de mi niñez, desde luego. Y en esa foto que te digo, pues también estaba Mate, también Pichi Lucas, bueno, muchos de esos jugadores de esa época, finales de los 80, principios de los 90. ¿Cuántos afiliados hay a vuestra peña y qué tipo de, además de esos banquetes de los que has mencionado, qué tipos de eventos organizáis? Bueno, a peña reflectouse en uns anos, estuvo un pouco non totalmente parada, cando entrei eu, digamos, sangre nova, por decirlo de alguma maneira, digamos que lles digo un pouco de caño as maiores, non? Antes se facíamos un viaxe ao ano, ahora vamos a todos. Se antes facíamos tal, pois a mí me gusta todos os anos facer unha comida, maior ou menor medida, eu ao ser músico, estar en grupos, pois me gusta tocar na sede da peña, pois dar un concerto, poñer uns pinchos, o sea, gustame moito facer actividades. De feito, ahora porque estamos en COVID, pero eu fui o que me ofrecí para facer a vindeira romería celtista, que é unha festa moi
moi chula onde se xuntan todas as peñas de toda Galicia. O que pasa que, como xusto se notou o COVID encima, está un pouco parada esa romería. Pero vamos, que a miña involucración na peña é 100%. E me encanta que a peña este activa. Incluso teño moi bo rollo que a peña Merlegos de Santiago, que lle mando un saúdo desde aquí. Incluso no seu aniversario me chamaron para tocar ao meu grupo tamén, con eles. Que a peña Sergio Álvarez teño moi boa relación co irmán de Sergio, que tamén para organizar buses a medias. O sea, vamos, por a miña parte, sempre que esté libre, celtismo a tope. Y las peñas están del Celta están por toda Galicia, por toda España y también por todo el mundo incluso, ¿no? Sí. Eu teño listado de peñas que están federadas, porque tipo de estar federado non. Peñas federadas que somos unhas 100 e pico, e hai que sin Alcoy, Valencia, a peña de Eibar tamén, cando xogamos en Eibar, ainda esta última vez que se pudo ir, eu viaxei con Berlegos, e cenei ca directiva da peña do Eibar, unha xente espléndida, cojonuda, que vive o celtismo dentro do País Vasco moi a tope. En Bilbao estamos o Urdin tamén, outra xente cojonuda. O sea, temos peñas. En Barcelona está un chaval da Peña Albelo que se mudou a Barcelona, Nico Aliñanes, pois tamén teñen ali a peña Blaucel, creo que sí, Blaucel se chama, ali tamén pola zona de Cataluña. O sea, estamos representados en todos lados. Bueno, incluso en Estados Unidos, ¿no, Antón? Me comentabas antes. Bueno, solía haber una peña que se llamaba Chicago, y no sé si la peña continúa funcionando o no, pero sí que hubo alguna peña del Celta en los Estados Unidos y también en partes de Hispanoamérica. Pues fijaros, queridos oyentes, cómo el Celta realmente no se limita ni mucho menos a Vigo y su área. Y hablaba antes, Abdón, con tristeza de todos los eventos que no se pueden hacer, ¿no? Y esto me da pie a preguntaros por esas previsiones de Javier Tebas, el presidente de la Liga, que lleva poniendo la previsión de cuándo va a volver a la gente al estadio en Primera División, y va posponiendo los meses, y yo creo que se le está acabando el tiempo. Hablaba de hace meses, ya hablaba de enero-febrero, la vuelta de febrero-marzo, cuando volvería la gente al estadio. La está atrasando, y yo no sé vosotros, pero yo pienso que ya no vale la pena, incluso por toda la seguridad de todo el mundo, que realmente ni siquiera en la última jornada pues abran las puertas de los estadios. No sé qué opinas, Abdón. Bueno, o último que escutei era que, como eran os últimos 5 partidos, íbamos ir ao estadio. Seramos o Celta B, pois, de outra maneira non o vexo. Sí, bueno, eu creo que hai que ter cabeciña. Eu estou desexando que conste. E se abren a porta, vou ser o primeiro en entrar. O sea, non podo, sabes, non os digo que non, porque vou facer. Pero, bueno, sería conveniente non facelo, que estemos todos vacunados, este é a cousa máis tranquila, e se poda facer as cousas ben, porque tamén ahora se abre o seu campo para 2000, para un Celta, da igual, que si Barcelona, Huesca, que sea, ahora vamos a querer todos, está claro, non podes abrir o campo para 2000, tens que abrir o campo para todo o mundo. Entonces, cando vayamos ao campo, pues eu quero abrazarme con o lado, que é igual que non abrazo, sabes? E se metemos un gol, eu, sin querer, vou dar un pouco a miña filla, vou dar un abrazo, o sea, vamos sempre. Entonces, eu creo que é mellor esperar e ir con xeito, con forza, e poder vivir o que vos falaba antes nas previas, comer un bocadillo de xamón, falar con aquel de Ourense, non sei que, e poder facer ben, que non ir cas mascarillas, sin saudar a nadie, tocándote co codo. Vamos, ese un pouco fútbol descafinado como que vivimos todas as jornadas na tele. O que pasa que como un negocio, os partidos tense que xogar, pues é normal que o fagan, pero vamos, é super descafinado ver os campos vacíos. Pois eu tamén, para ir a un partido con mascarilla, non sei que, e non poder facer a previa e tal, pois, e insisto, que o primeiro que dicen que como abran o vou de primeiro, pero tamén digo que se non abren, pois casi que mellor, non? Hasta que estea a cousa máis mellor. Yo suscribo totalmente lo que dice Abdón. Yo creo que hay que tener cabeza. Llevamos más de un año ya en esta situación y parece que bueno, se puede ir conteniendo, se puede ir mejorando, pero el COVID no se va a ir a ningún lugar y entonces hay que hacer las cosas con cabeza. A mí me gustaría también poder ir... Bueno, a Balaídos no puedo ir, evidentemente, estando aquí en los Estados Unidos, pero me gustaría poder este verano ir a ver partidos de béisbol en el estadio y no voy a poder hacerlo. Y bueno, pues habrá otros años, espero, ¿no? De todos modos, estoy también de acuerdo en lo que dice Abdón, de que el fútbol está totalmente descafeinado si no hay público. Tiene que haber una simbiosis entre lo que está ocurriendo en el terreno de juego y el público que está
en las gradas. No me puedo ni imaginar lo difícil que debe ser para los jugadores en general, pues motivarse cuando no tienen público, ya sea público local o público visitante en las gradas. Tiene que ser muy, muy, muy complicado. No se me ocurre prácticamente nada. Sería prácticamente como para un grupo ir a tocar a un lugar en el que pues prácticamente no aparece nadie o no aparece nadie. ¿Vas a tocar bien? ¿Vas a hacer buenas versiones de tal o cual canción en esa situación? Yo creo que no, pero lo que sí también creo es que como el fútbol se ha vendido al negocio total, y lo que decíamos antes de los horarios tiene muchísimo que ver con cosas que nada tienen que ver con el fútbol, que nada tienen que ver con los aficionados y que mucho tienen que ver con el dólar, con los petrodólares y con los derechos de televisión, que es lo que realmente está manteniendo al fútbol. El fútbol realmente se ha vendido a la televisión. Yo creo que por mucho que Tebas quiera que vuelva el fútbol con público, sigue frotándose las manos porque el negocio continúa. Eso sí, lo hemos dicho muchas veces, Fernando, desde el punto de vista de los aficionados como tú o como yo, el fútbol sin público es un fútbol totalmente descafeinado, y cuando el nivel ha bajado tanto como últimamente ha estado bajando, pues a mí no me interesa más que un partido del Celta. Eso sí, con cuidado, con tranquilidad, y espero que lo antes posible pues podamos con mayor normalidad y con mayor seguridad, con la mayor seguridad posible, pues volver a estar en las gradas de Balaidos. Yo no, pero sí todos vosotros. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad el otro día de ser uno de los elegidos entre los 1000 aficionados que acudimos a ver al Celta B, y a pesar de ser 1000 sí que se notaba ese aliento, ¿no? Y sí que, bueno, todos al unísono y con palmas y con gritos de Celta, sí que se notaba que se estaba transmitiendo a los chavales ese ánimo, ¿no? A pesar del resultado y bueno, de todos los fallos que el equipo de los chavales cometió, ¿no? Pero es verdad que el público es fundamental en este negocio, ¿no? Como decíais antes. Si os parece, Abdón, Antón, encaramos ya la recta final para poner la vista en un partido que, hablando de horarios, nos ha tocado el lunes 12 de abril a las 9 de la noche contra un equipo potentísimo como es el Sevilla, y al que el Celta va a acudir pues más mermado todavía con esas bajas en defensa de Murillo y de el defensa sudamericano Néstor Araujo, ¿no? Por esa lesión, con lo cual nos quedamos con Eidú y con, antes comentabais, Fontán, ¿no? Que quizás bueno, pues pueda jugar de titular. ¿Qué esperanzas o qué previsiones tenéis, aunque ya sé que quedan muchos días? Abdón, ¿cómo ves ese partido? Si tuviéramos todo equipo como ten que estar, no me importaba decir que vamos para. Pero tal como estamos con bueno, y si van a hacer otro partidazo, bueno, tenemos que ir hasta con los juveniles en defensa. Pero bueno, o que dicir, o sea, temos que xogar ahora con Eidú, que non tendría cumpleo, pero bueno, antes do partido do outro día, antes do partido, vi unha estadística que a Eidú, o sea, o Celta recibía un gol cada 23 minutos con cada vez que Eidú está no campo. O sea, quitando outro día, claro. Entonces, bueno, pues non dá moita esperanza. En que esos datos a veces, claro, se Eidú xogou o partido, vamos a ver, contra o do Sevilla na ida, que non sei xogou ou non, que nos meteron 4, pois é normal que meta un gol cada 23 minutos, porque logo en toda a temporada non volveu a xogar, non? Sí, o sea, as estadísticas non son moi fiables. Pero bueno, tocaralle facer un papelón a Fontán, xa que, digamos, Costas e Sainz non están contando prácticamente, ni creo que non van convocados totalmente. Entón vai tocar o papelón a Eidú, Sainz, a non ser que o Chacho faga un experimento tipo meter a Kevin e meter a Hugo de central. Non é a primeira vez que algún míster tira por aí. Sí. Incluso outro día falando con algún amiguete me dicía, coño, tamén podes meter a Tapia de central. Digo, isto chega a mí a tarxeta xa no minuto 3. Pero bueno, sempre se poden facer experimentos. Pero bueno, como di o propio Cudés, cada vez que hai un problema hai que resolverlo, punto. Para eso están os xogadores, para eso está Fontán, para eso está entrenando todos os días a tope, supoño, non? Se toca facer o papelón de ter que suplir aos dous centrais titulares,
pois nas súas mans ou nos seus pés, mellor dito, está a cumplir como un campeón. Ahora sí, desde antes todo un Sevilla, vale, que quitando Madrid, Barcelona, este ano Atlético que está ben, pois prácticamente o Sevilla é o mellor equipo, non? O sea, moi top os que están máis arriba. Vamos, o equipo que lidiar con eles é difícil porque arriba teñen dinamita e xusto nós atrás estamos un pouco mermados, vai estar un pouco difícil. É o típico, firmamos el empate, eu o empate non firmo nunca, é que nos faz un pouco firmar un empate. Entonces, que nos toca perder, pois non pasa nada, temos bastantes puntos e para a semana voltaremos co equipo xa máis recuperado. Non sei por que vos diredes. ¿Antón? Yo creo que este partido, de los 9 que quedan hasta el final de la temporada, es de los más difíciles, claramente, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta los problemas que el Celta va a tener en defensa, un Sevilla que viene de ponerle mayor emoción a la Liga tras ganarle al Atlético de Madrid, Liga que yo pienso, por cierto, lo he dicho varias veces, que la va a ganar el Fútbol Club Barcelona. Pero sí, el Sevilla le ha puesto mucha emoción ahora con esa victoria frente al Atlético. Y yo creo que el Sevilla, que tampoco es que sea un equipo que se coma a nadie en el sentido de que ya sales y ya has perdido, de esos ya prácticamente no quedan, ni siquiera Madrid o Barcelona. Pero claro, teniendo en cuenta la situación en la que va a estar el Celta, va a ser un partido todavía más complicado de lo que podría ser. Es cierto, eso sí, que yo creo que con estos 37 puntos a falta de 9 partidos, el Celta puede afrontar partidos como el del Sevilla, como el del Barcelona, como el de la Real Sociedad, con cierta tranquilidad, ¿no? Salir a jugar, y si no se gana o no se empata, pues tampoco pasa nada necesariamente, porque yo creo en estos momentos que tiene que darse una debacle terrible para que el Celta no mantenga la categoría, ¿no? Entonces yo creo que este es, como en el día frente al Real Madrid, una oportunidad de jugar un partido con cierta tranquilidad, con cierto arrojo también, sabiendo que si se saca algo pues es un tesoro, y si se pierde pues tampoco pasa nada realmente. Y bueno, pues habrá que esperar que Iago Aspas tenga un partido pues de estos de un par de asistencias como el anterior. Va a ser difícil, pero bueno, todo es posible. Yo pienso de todos modos, Abdón, que si me dicen firmas el empate, yo diría que sí en este caso. Yo firmaría el empate y me conformaría con una X y un puntito. Pues lo que está claro es que el partido es muy exigente, y si yo hablaba antes de la intensidad de algunos equipos como el Alavés, que en este caso pues nos decepcionó afortunadamente para nosotros este pasado domingo, yo creo que el Sevilla con Lopetegui es de los equipos que no baja el pie no levanta el pie del acelerador, con lo cual ahí sí que vamos a tener que exprimir hasta la última gota de sudor, ¿no? Y bueno, después de visualizar un poco cómo puede ser el partido, entramos en el momento porra, y vamos a dejarle a nuestro flamante debutante Abdón que sea él el primero en poner un resultado para el próximo lunes a las 9 de la noche en Balaidos. Abdón. Pois eu vou dicir 2-1. Vou dicir 2-1. Hai que dicir os goleadores tamén. Bueno, si te animas. Eu creo que toca meter de Brais, porque se leva un partido sin meter, e máis así vai perder bastante confianza. E outro gol vou me dar a Nolito, que sei que mete outro día, toca repetir. Pues ahí e as dúas asistencias de Iago, por suposto. A seguir sumando, efectivamente, asistencias de Iago Aspas. ¿Antón? Sí, Iago Aspas, que está al nivel de Harry Kane, ni más ni menos, y de un par de otros jugadores de ligas punteras. Nadie más tiene esos dobles dígitos. Yo voy a decir 1-1, porque decía antes que firmaba el empate, y ese es el resultado que voy a dar. Y de hecho, pues yo creo que sería un buen resultado. Pondría al Celta con 38 puntos y pues cada vez más y más y más cerca de ese objetivo, que aunque no está en mano, está muy, pero que muy cerca. Así que 1-1, y el gol, pues, de Nolito. Pues yo me voy a sumar al club de los empates. Yo también vería con buenos ojos un empate, pero en este caso, para no copiarte, Antón, voy a decir 2-2. Creo que va a ser un partido, bueno, pues intenso y con bastantes goles. Y bueno, ya que habéis puesto nombres propios a los autores de los goles,
Yo, para ser original, voy a decir que un gol lo va a meter el Sevilla en propia puerta y el otro lo va a meter, bueno, me voy a arriesgar, uno que no está jugando últimamente, pero que el Celta lo fichó como una promesa, como es Baeza, creo que va a tener sus minutos y que va a marcar, ¿no? Lleva algún gol, pero bueno, lleva más palos que goles. Vamos a ver si nivela un poco su cuenta. Y bueno, veremos quién acierta de los tres. Y a mí lo que me queda es agradecer a Abdón que se haya acercado al Bar Celeste esta semana, porque realmente, pues bueno, hemos conocido otro ámbito de la masa social, ese ámbito de las peñas, que como todo el mundo está deseando volver a su rutina, a sus fiestas y a dar ese apoyo que seguramente, bueno, pues da más puntos al equipo de los que puede conseguir el conjunto sin público. Ha sido un placer, Abdón. Seguimos en contacto y muchas gracias por haberte acercado por aquí. A verdade é que gracias a vos, porque é un programa que se suele escutar, porque se leva de sus paradas ou tres, penso. Claro, pois verte dentro, pois parece que fai así ilusión. Eu tamén, Antón, saúdo para Tennessee, terra de Elvis, non? Sí, sí. Fernando, saúdo para o Valmiñor, terra de aquí de Ría. Me queda aquí en Ribeira, na terra dos herreros da Cruz, non? Pues Antón, como siempre a ti, cofundador del Bar Celeste y mi mano derecha en este proyecto, gracias también por haber estado ahí dando cobertura desde los Estados Unidos. Pues sí, Fernando, un placer tenerte al otro lado de la línea cibernética como siempre, y también Abdón, que además ha mencionado a uno de los grupos ya prácticamente míticos del rock gallego que me lleva a cierta nostalgia también por esa época del Xabarín Club y la televisión de Galicia y todas esas canciones bueno, pues que me recuerdan a mi época de 12-13 años aproximadamente, y que tienen también mucho que ver con el Celta, la época en la que yo, de la mano de mi padre, pues iba todos los fines de semana o cada 2 fines de semana a Balaídos, cosa que desde aquí, desde la distancia, desde los Estados Unidos, pues la verdad es que he hecho mucho de menos. Un saludo para Abdón, para todas las peñas, especialmente para el Albelo, y para todos vosotros y vosotras que estéis ahí afuera, pues dejad comentarios, como siempre, y podéis seguirnos tanto en YouTube como en iVoox, como en Facebook. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Efectivamente estamos en esas 3 redes sociales. Y antes de despedirnos definitivamente, vamos a por ese berro celeste a la 1, a la de 2 y a la de 3, como siempre. O de siempre. A la Celta.